¿Por qué sopló Cristo sobre los apóstoles? Hay que recordar el texto de San Juan. Al anochecer del día de la resurrección, domingo, estando cerradas las puertas de la casa donde se hallaban los discípulos por miedo a los judíos, tenían mucho miedo, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: «La paz esté con ustedes». Dicho esto, les mostró las manos y el costado, para que supieran que Él era en realidad. Cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría. De nuevo les dijo Jesús: «La paz esté con ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo». Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: «Reciban el Espíritu Santo. A los que les perdonen los pecados les quedarán perdonados, y a los que no se los perdonen les quedarán sin perdonar». Tomás, uno de los 12 a quien llamaban el gemelo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Y los otros discípulos le decían: «Hemos visto al Señor». Pero él les contestó: «Si no veo en sus manos la señal de los clavos, y si no meto mi dedo en los agujeros de los clavos, y no meto mi mano en su costado, no creeré». Este texto nos habla de cosas muy interesantes. Primero, recordar que los apóstoles, después de que mataron a su maestro, se llenaron de miedo porque pensaron que esto mismo les podía suceder a ellos, y fueron al cenáculo, al lugar de la última cena, porque eran extranjeros y no tenían dónde vivir, y el cenáculo era un lugar que le había prestado a Cristo algún amigo, algún seguidor, y seguramente ahí pernoctaban los apóstoles también. Así que Cristo se aparece en domingo y primero les muestra las heridas de la pasión para que sepan que Él es y no otro. Después, lo primero es el saludo de paz. La paz esté con ustedes. Cristo no quiere que estén llenos de miedo y les dice: «La paz esté con ustedes». Pero cuando los apóstoles se llenan de alegría exagerada, Cristo les vuelve a decir: «La paz esté con ustedes», enseñándonos que ninguna acción que se toma cuando las emociones están sobresaltadas es correcta, ni el miedo, ni tampoco la alegría en demasía, porque uno puede hacer locuras. Por esto Cristo dice 2 veces: «La paz esté con ustedes». Después los envía. Les dice: «Yo tuve una misión, mi Padre me envió para que la gente conozca su amor, su misericordia, su perdón, pero ahora termina mi misión y comienza la de ustedes». Aun cuando los apóstoles tenían miedo, había negado Pedro a Cristo, Cristo conoce sus fallas, conoce sus errores y les dice: «Yo los envío». Ahora les toca a ustedes, y en este momento dejan de ser discípulos para convertirse en enviados, en maestros de otras personas y también de nuevas generaciones. Pero claro, como Cristo conoce su debilidad, les dice: «Ustedes no van a estar solos». Como te dice a ti y a mí cuando de repente tenemos miedo de llevar su mensaje. No estás solo. Ay, señores, que tengo debilidades. Ay, señores, que tengo cosas negativas. Ay, señores, que tengo miedo. Cristo dice: «Reciban al Espíritu Santo». Aquella promesa que Cristo hace se empieza a cumplir, porque aunque en Pentecostés recordamos y celebramos que reciben el Espíritu Santo con una mayor fuerza, ya desde el día de la resurrección, perdón, ya desde el día de la resurrección, Jesucristo les da el Espíritu Santo. ¿Y cómo se los da? Soplando sobre ellos. Porque el Espíritu, como soplo, mueve las cosas. El aire es capaz de mover las cosas, de cambiarlas de lugar, de darles una fuerza distinta. Pero sobre todo, porque yo me remonto al libro del Génesis. Dios modela al hombre del barro de la tierra. Es el barro común y corriente, el barro que no tiene vida, y una vez que lo ha modelado con cariño, ¿qué hace Dios? Sopla, y ese ser que no tenía vida, esa cosa más bien que no tenía vida, se convierte en un ser y empieza a vivir.
quiere decir que el aire en la Sagrada Escritura significa el poder que tiene Dios para dar la vida. Y en la forma teológica en que se entiende la muerte de Cristo, donde se dice en Cristo murieron todos los hombres que habían pecado, porque Él cargó los pecados de la humanidad, para que en Cristo resuciten también a una vida nueva. Dicho de otra manera, también en la poesía o en la teología cristiana, Adán representaba a toda la humanidad pecadora, y aquella humanidad pecadora queda hecha a un lado por una humanidad nueva que Cristo viene a crear con su muerte y resurrección. Por eso, como si Cristo volviera a modelar al hombre con su palabra, con sus milagros, con su pasión y con su muerte, ahora con su resurrección, le sopla para decirle, eres una nueva criatura. La antigua creación de pecado queda atrás para dar paso a la nueva creación. Por esta razón también el sábado, que era un día que agradecía toda la creación anterior, así lo hacían los judíos, descansaban el sábado, pasa a ser para los cristianos el domingo como el día del agradecimiento por la nueva creación. Ya no el sábado se celebrará la nueva creación, sino el domingo, día en que Cristo resucita. Pero otra cosa muy importante es que la resurrección de Jesucristo trae la paz, pero para que venga la paz, ¿qué se necesita? El perdón. ¿Cuántos de nosotros, por algunas acciones, por algunas obras que hemos realizado, tenemos un sentimiento no nada más de culpa, porque la culpa no nos lleva a muchas cosas, sino de responsabilidad, y un sentido también de sentirnos indignos del amor de alguien a quien le fallamos y sobre todo del amor de Dios a quien le fallamos en muchas ocasiones? Y por eso, para que el ser humano tenga esta paz, Dios nos dice, tus pecados te quedan perdonados, borrón y cuenta nueva. No vamos a fijarnos en tu vida de miseria, en tu vida anterior, en tu vida unida a la de Adán, sino más bien en tu vida unida a la de Cristo. Por eso, Cristo les da a los apóstoles el poder de dar el perdón. Y aquí encontramos los primeros frutos de la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. Primero, la paz. Segundo, convertirse en enviados. Tercero, recibir al Espíritu Santo. Y cuarto, tener la alegría de recibir el perdón de los pecados. Pero hay un punto más en este texto con el que quiero terminar, y es el de la misericordia, porque el segundo domingo de Pascua se celebra también la misericordia. ¿Qué pasó con Tomás? Tomás no estaba. Y Tomás, cuando le dicen los discípulos, se apareció el Maestro, no cree en ellos. Por más que ellos son testigos, no cree en ellos. Y dice, hasta que no meta mi dedo en su costado, etc. Y Cristo podía haber pensado, bueno, yo ya me aparecí a los apóstoles, si Tomás no cree, ese es su problema. Yo ya cumplí con lo mío. Pero no, Cristo no es así. Cristo, comprendiendo nuestras debilidades, el miedo de los apóstoles y también la duda de Santo Tomás, que al ver cómo lo han matado, cómo lo han masacrado, le cuesta trabajo creer que está vivo, y por eso es capaz de decir, yo vi cómo le hicieron los agujeros de los clavos, yo vi cómo le atravesaron el costado, hasta que no vea que a ese que vi muerto está vivo y me muestra estas heridas, no voy a creer. Se parece a muchos de nosotros, ¿verdad? Que necesitamos muchas cosas para creer. Y bien, Cristo se aparece, y otro punto importante, no el lunes o el martes o el miércoles, se aparece el día de la resurrección, el domingo, como para decirnos a nosotros, especialmente el domingo,
siempre. Pero el domingo es un día en que ustedes van a celebrar y vivir más profundamente mi resurrección. Y Cristo no se aparece ante Tomás como tampoco ante los apóstoles para regañarlos por su miedo, para regañarlo en este caso por su duda, sino para que tenga la seguridad de que está vivo y solamente así pueda ser testigo de él. Porque si Tomás no era testigo de que Cristo estaba vivo, no podía ser testigo del Evangelio, no podía ir a predicar como los demás apóstoles. Y aquí en este caso no se trataba de decir, es que escuché, es que me dijeron, sino se trataba de decir, es que yo lo vi. Y gracias al testimonio de los apóstoles que incluso fueron capaces de, después de tener tanto miedo, enfrentarse al Sanedrín ya sin miedo e incluso aceptar la muerte en decapitación como Santiago o bien crucificado como Pedro, fueron capaces de decir, somos testigos de que Cristo está vivo. ¿Y cómo le puedes llamar a este gesto de Cristo de no tener regaños, de no tener reproches para los apóstoles? Pues simplemente misericordia. Por eso le pedimos a Él que nos muestre su misericordia en los momentos de miedo, en los momentos de duda, y que nos ayude a recordar siempre su frase, que la paz esté contigo. Ni miedos, ni demasiadas alegrías, sino una paz que te permita gozar la vida y compartirla con los demás. Que Dios les bendiga.